Y la delimitación territorial entre Guatemala y Belice brindaría en primer lugar certeza jurídica, algo que influye en aspectos sociales, geográficos y económicos, tal como nos explica a continuación nuestra compañera Ligia Herrera. Ligia, buenas tardes. Adelante. Y ya con pocos días y horas para poder asistir a la consulta popular de este domingo 15 de abril, el Foro Guatemala organizó un evento en el cual participaron ex cancilleres que han manejado directamente el tema del diferendo territorial entre países, en los cuales se pudo hacer una serie de evaluaciones históricas, pero también económicas. Y precisamente cuando se habla de economía, tenemos que comprender que no solamente hablamos de montos numéricos, sino que también se habla de desarrollo. Y nos encontramos con Roberto Ardón del CACIF para que sea él quien nos indique acerca de las implicaciones económicas que podría tener la próxima selección que se haga acerca del sí o el no. Sí, muchas gracias. Efectivamente, el día de hoy hemos conversado sobre la importancia de asistir el día domingo a las urnas y el pedido que han hecho incluso también los cancilleres para que votemos sí. ¿Y por qué razón? Pues básicamente porque da oportunidades para el país y oportunidades que, como bien usted ha mencionado, tienen que ver con la economía, que no solamente es un tema de dinero, es un tema de empleo. ¿Cómo podemos generar inversión que cree empleo en la zona hoy que no está delimitada? De manera que guatemaltecos y beliceños tenemos mucho de qué beneficiarnos si efectivamente vamos diciendo sí a poder resolver este problema histórico que ha existido entre los dos países. Uno de los temas que se abordó también es acerca de la posible incertidumbre que pudiese tener el pueblo beliceño en cuanto a aceptar asistir a una corte, ya que pareciera que Guatemala pues tiene todos los elementos a favor, viéndolo desde el punto de vista histórico, pero se ha dejado claro que también se va a respetar muchísimo el derecho a los pueblos y a las personas que habitan en estos lugares, y uno de los temas que se trató es el respeto a la propiedad privada. Sí, algo muy importante, como hoy mencionaban los ex cancilleres, es el esfuerzo que Guatemala debe hacer si votamos que sí, y eso es lo que esperamos ocurra el domingo, para que el pueblo beliceño, que es un pueblo con el que tenemos además relaciones buenas y de paz, interprete efectivamente este paso no como el intento de arrebatar absolutamente nada, sino al contrario, simplemente definir bien nuestras relaciones y digamos los derechos de uno y otro pueblo. En cualquier caso, los individuos en Belice, los beliceños deben tener muy claro que no se está poniendo en riesgo para nada su propiedad privada, sus tradiciones, sus costumbres, sus formas de gobierno, es simplemente que estamos tratando efectivamente entre los países de aclarar dónde están, digamos, los derechos de unos y otros. Es un deber que tenemos los guatemaltecos, responsable diría yo, de poder enviar ese mensaje a la comunidad beliceña y exhortarlos a que ellos también en su momento en la consulta voten que sí. Y una de las cuestiones muy importantes para las personas que deberán asistir a las urnas este domingo para votar por el sí o por el no es comprender que esta capacidad que se le está dando a una Corte Internacional de resolver es solamente en cuanto a este tema y no implica que vamos a tener una soberanía externa en otro tipo de temas. Por una Guatemala en paz, somos Ligia Herrera y Daniel Ramírez. Y para el analista y ex canciller guatemalteco Fernando Carrera, es de suma importancia que se resuelvan las diferencias territoriales con Belice a través de un canal diplomático como lo está haciendo la consulta popular. Es el turno ahora de la información de Esli Melgarejo. Esli, adelante. Sí, así es, el ex canciller y analista político Fernando Carrera aseguró que es de suma importancia que los guatemaltecos acudan a las urnas este domingo para poder resolver las diferencias territoriales entre Guatemala y Belice y que así intervenga la Corte Internacional. Lo más importante de la consulta es que es nuestra gran oportunidad para encontrar un canal diplomático para resolver nuestra diferencia territorial con Belice. Esto, como todos sabemos, es una historia que tiene décadas de estarse negociando, casi que siglos si lo tomamos en cuenta desde el siglo XIX. Y realmente es un momento crítico para que este problema que nos ha acompañado por tantos años en la historia encuentre un canal internacional diplomático para resolverse. ¿Cuál es ese canal? La Corte Internacional de Justicia. Y la idea de la consulta es que le digamos sí a la idea de resolver el problema en el marco de la Corte Internacional de Justicia. Mira, si vamos al sí,
Quiere decir que estaríamos esperando que Belice también diga que sí en su consulta. Y con los dos países acordando el sí, vamos a la Corte Internacional y presentamos cada país su caso. Y la Corte tomará varios años. Estos fallos no son rápidos. Normalmente pueden tomar de 5 a 10 años un fallo de la Corte Internacional para decidir cuáles son los derechos territoriales, marítimos, insulares, que reconoce a Guatemala y cuáles reconoce para Belice. Pero la idea es que una vez que establezcamos ese acuerdo de la Corte, ese sea el acuerdo definitivo y a partir de ahí fijamos ya fronteras firmes y nos olvidamos del tema de la diferencia con Belice. El respeto mutuo, el intercambio comercial, la convivencia pacífica. Yo siempre digo que la consulta es una gran oportunidad para lograr resolver de manera pacífica un conflicto que en algunos momentos incluso ha tenido derramamiento de sangre, lamentablemente, de guatemaltecos que no tienen por qué sufrir en manos de beliceños asesinatos directos. El analista aseguró que con la consulta popular se define un tema de Estado, por lo que es importante que los guatemaltecos acudan a las urnas para poder colaborar a que Guatemala resuelva esta problemática y acudir con civismo y responsabilidad ciudadana. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. ¿Y sabe usted por qué es importante someter a consulta popular este tema limítrofe entre Guatemala y Belice? Prensa Libre recogió historias de familias separadas, la muerte de los padres y el sobreesfuerzo de mujeres que buscan atender a sus hijos, pero además buscan un alto ya a las fuerzas de defensa de Belice. Veamos. El día jueves fue y ya no regresó ya, el 22 de febrero. Porque lo fueron a buscar y dijeron que él ya no está, dijeron, y cuando nosotros de repente supimos, las huellas de las botas dejaron ahí marcadas en una zampopera. Y entonces dijeron los negros se los llevaron. Estoy trabajando para mandar a mis hijos. Pues sí, porque como aquí no hay trenes para nosotros y hay bastantes trenes los arroyos el Belice. Y en el parque, Eric Barrondo, nuestro compañero David Sanchinelli, nos reporta que el presidente Morales realizó el cierre de la gira de promoción de la consulta popular. Esto lo hizo conjuntamente con su gabinete de gobierno. David, buenas tardes. Adelante con esta información. Efectivamente nos encontramos en el Parque Eric Barrondo, ubicado en la zona 7 capitalina. En este lugar pues acaba de concluir el cierre de gira de la Consulta Popular 2018 a cargo del presidente Jimmy Morales, asimismo junto a su gabinete. También acudió la canciller Sandra Jovel. Como podemos observar en estos momentos, pues trabajadores del Estado ya se están retirando de este lugar. Cabe mencionar que pues llegaron en al menos 40 buses urbanos y extraurbanos, también algunos autobuses color amarillo y asimismo microbuses. En este lugar el presidente pues llamó a la unidad a todos los guatemaltecos para que asistan a votar este 15 de abril, este domingo 15 de abril, a la consulta popular. También la canciller Sandra Jovel indicó que se necesita estar unidos más que nunca
y llegar a las urnas para emitir el sufragio. Asimismo, pues indicó que esta es una fecha histórica. Esta es la información que nosotros tenemos, la cual nosotros estaremos ampliando en nuestro noticiero regional y estelar. Regresamos a Estudios Centrales por una Guatemala en paz. David Sanchinelli y Emilio Artiga. ¿Qué ocurre a nivel internacional? El tono de la polémica entre Washington y Moscú sigue subiendo respecto al tema de Siria. El presidente Vladimir Putin mostró su preocupación tras las amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump, que ha advertido sobre una respuesta al ataque químico que ocurrió en Medio Oriente. El gobierno estadounidense cree que Siria y Rusia son responsables por el ataque químico ocurrido el sábado en la localidad de Duma. Así lo informó el miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, quien señaló que todavía continúan las discusiones sobre una posible acción militar estadounidense, luego de que el presidente Donald Trump afirmara en Twitter que los misiles llegarán a Siria. Rusia ha probado ser responsable en parte de esto. Garantizaron que el uso de armas químicas en Siria no ocurriría de nuevo. Fallaron en eso. El ejército ruso afirmó que el presunto ataque químico fue una puesta en escena de los cascos blancos, la organización de socorristas sirios que hizo la primera denuncia del ataque. El presidente Vladimir Putin se mostró optimista para que prevalezca la calma en Siria. El estado del mundo no puede hacer más que provocar preocupación. La situación en el mundo se está haciendo más caótica. Pero de cualquier forma, esperamos que el sentido común prevalezca al final y las relaciones internacionales tomen un camino constructivo. Según socorristas, el sábado murieron más de 40 personas en el enclave rebelde de Duma, debido a un ataque químico que dejó a las víctimas luchando por respirar y escupiendo espuma. Israel también ha elevado el tono de sus amenazas contra sus rivales regionales tras la denuncia de Rusia, Siria e Irán de que habría orquestado un ataque aéreo contra una base militar. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lanzó una advertencia el miércoles durante una ceremonia con motivo del Día de la Memoria del Holocausto en Jerusalén. Tengo un mensaje para los dirigentes de Irán. No prueben la determinación de Israel. Rusia, Siria e Irán acusaron a Israel de un ataque aéreo que el lunes golpeó una base del régimen sirio y mató a 14 personas. El líder israelí también reiteró su postura sobre las deficiencias del acuerdo nuclear de 2015 entre las potencias mundiales e Irán, que cree debe cambiarse. Firmar el acuerdo con Irán no solo falló en frenar su agresión, la incrementó. Netanyahu también habló del deber de hacer frente al mal y la agresión a lo largo de las generaciones, citando las recientes protestas violentas en la frontera con Gaza y el presunto ataque químico cometido el fin de semana por el régimen sirio. Hey, what are you doing? Stay in the car, man. Stay in the fucking car. Don't move. Do not fucking move. Hey, get away from the gun. Do not move. Don't reach for the gun, man. Do not reach the gun. Bajo investigación está el actuar de agentes de la policía de Las Vegas en Estados Unidos que abrieron fuego contra un hombre luego de que detuvieron el vehículo donde él se conducía portando un arma de fuego. Las imágenes captadas por la cámara de uno de los agentes que porta, se observa cómo el hombre se baja del vehículo, se arrodilla, tira el arma de fuego, hace un movimiento como para acercarse a esta y entonces recibe un disparo. En el mismo video, segundos después, se observa cómo el hombre trata de moverse y de nuevo recibe varios impactos de bala. Una llamada de emergencia movilizó a los policías cuando notaron que un auto circulaba de manera temeraria. El hombre lamentablemente falleció. Fue identificado como Junior David López y la pareja del ahora fallecido y una amiga se encontraban dentro del vehículo y afirman que el hombre pidió a los agentes que no le dispararan. Sin embargo, los policías ahora afirman que fue todo lo contrario. Ellos dicen que él mismo les pidió que le dispararan. Por eso, por estos disparos, este caso está bajo investigación. Pausa, regresamos en breve.